Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente aquí para continuar con el curso de Scrum. Muy bien. Estuve justo editando el video, me doy cuenta que mi cabellera bien grande y por ahí con el pelito en la cara. Es bueno, saben muy bien que estamos en estado de emergencia, todas las peluquerías están cerradas y por eso estoy con mi cabello parado. No se preocupen, apenas se restablezca todo, generalmente yo uso el cabello bien cortito. Bueno, se ven las consecuencias del estado de emergencia, ya el cabello empieza, y generalmente mi cabello empieza a esponjarse, ya, y pareciera grande, ya, y un poco de veces se pone. Pero apenas se restablezca todo, voy a la peluquería y le damos el corte respectivo. ¿Ah? Muy bien, pero en este caso la enseñanza no puede parar, ¿no? Pues ya nos afeitamos y nos cortamos el cabello. Muy bien, listo, vamos a continuar. Estamos viendo lo que es Scrum. Ya, primero ya hemos identificado roles, hemos visto eventos, conceptos sencillos, pues vamos a ver cómo todo funciona. Y ahora veamos los artefactos. ¿Ya? ¿Qué artefactos intervienen? ¿Ya? En Scrum. Entonces vamos a hablar específicamente de lo que es el Product Backlog Item, el Sprint Backlog y también vamos a hablar de lo que son las historias de usuario. ¿Ya? Ese es nuestro tema que vamos a tratar en este video tutorial. Muy bien, digamos, perfecto. Antes voy a activar ok, vamos por aquí, voy a hacerle un clic por ahí para que se vea el mouse. Ok, listo. Vamos a ver qué es el Product Backlog. Entonces, se dan cuenta. Y anteriormente mencionamos que el Product Backlog es gestionado, administrado por el Product Owner. ¿Ya? El Product Owner es el dueño de este Product Backlog. ¿Y qué es este Product Backlog? Pues el Product Backlog es una lista ordenada de Product Backlog Items. Ya entramos en un nuevo concepto, Product Backlog Item. ¿Ya? ¿Qué representa el producto? Por eso su nombre dice Product Backlog, ¿ya? Porque representa a es el conjunto de necesidades. Ahorita vamos a ver qué es exactamente un Product Backlog Item. Del producto, ¿ya? Que representa el producto. Muy bien. Y lo dije, ¿no? El Product Owner es dueño de este Product Backlog. Y aparte es un artefacto vivo, tiene vida propia. Y ahorita vamos a ver por qué se llama vida propia, porque todos los Product Backlog Item, o sea, todos los PBI, van a ir en constante movimiento, van a estar subir, van a bajar. ¿Por qué? Porque va a depender de la prioridad que tiene cada Product Backlog Item. Aquellos que tienen alta prioridad van a ser los primeros que se van a desarrollar, o en este caso van a entrar a las iteraciones los que son de alta prioridad. ¿Ya? Muy bien, por eso se habla que tienen vida propia. ¿Ya? Ahí también vamos a ampliar al respecto. Y pues solo, lo que dice, hay solo un product backlog para un producto. ¿Ya? ¿Ok? Estamos muy bien. Entonces estamos viendo que es todavía conceptos ahí generales. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ahí tengo voy a hacerle clic por ahí para que se note. Ahí tengo, saben que en la parte superior están los de alta prioridad, ¿ya? Los Product Backlog Item de alta prioridad. Y en la parte final vamos a tener los Product Backlog Item de baja prioridad, Low Priority, ¿ya? Cada ítem va a tener un tamaño establecido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a contener? Vamos adelantando qué va a contener, qué vendrían a ser los Product Backlog Item, y le voy a llamar solo ítem, pues van a tener historias de usuario, bugs, ¿ya? La parte de lo que vendría a ser refactorización de código, y lo que es la adquisición de nuevo conocimiento, que también hace un proceso ahí de cambio. Muy bien. Ahora vayamos a explicar qué es ese Product Backlog Item. ¿Qué son los ítems? ¿Qué es? Pues ya lo íbamos adelantando, son las historias de usuario. Esas historias de usuarios que es en esencia la materia prima aquí que vamos a implementar. Y este curso yo lo hice por justamente un poco reforzar el concepto de historia de usuario, porque estoy teniendo problemas ahí porque tengo unos alumnos que todavía no es que no tengan el problema, sino es que parece que no les han explicado exactamente qué es una historia de usuario, ¿no? Entonces hay que reforzar. Y el objetivo, les dije, es reforzar ese conocimiento para que pues realicen productos de calidad, ¿no? Muy bien, historia de usuario.
¿Qué es una historia? Perdón. ¿Qué tiene mi product backlog item? ¿Qué son? Pues historias de usuario, épicas, historias no funcionales, casos de uso, incidencias, requisitos, mejoras y correcciones. Se dan cuenta, no solo el product backlog item son historias de usuario, son toda la lista que acabo de mencionar. Ahí tengo todo un conjunto de cosas que son el product backlog item, que están ahí en esa pila, a veces se llaman pila, de elementos. ¿Ya? ¿Qué información debe contener? ¿Ya? Cada uno de los elementos debe tener un ID, un identificador, su descripción, ¿ya? La priorización, deben tener una priorización, ya dijiste, los que están en la parte superior de la pila tienen alta prioridad y los que están abajo tienen una baja prioridad. Y también tienen una estimación, pero todavía no es tan requisito importante la estimación. ¿Ya? Entonces vamos ampliando un poco lo que vendría a ser ese Product Value Item. Pues en esencia este Product Value Item son, adicionalmente al gráfico anterior, podemos complementar que son features, ¿ya? Características nuevas, de efectos, que vendrían a ser los bugs, ¿ya? Técnicas de trabajo y adquisición de nuevo conocimiento que debe implicar. Esos features generalmente son historias de usuario, casos de uso y lo que vendría a ser test de prueba, ¿no? Test libres. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, hay varios conceptos que ya vamos introduciendo, features, defectos, historias de usuario, casos de uso. Por ahí tenemos el Knowledge Acquisition, lo que es la adquisición de nuevo conocimiento. ¿Ya? Listo, entonces ya vamos conociendo un poco el Product Backlog Item. Ahora, les decía que hay un orden. Hay los que son de alta prioridad y los que son de baja prioridad. Los que son de alta van en la parte superior y los que van de baja en la parte inferior. Es algo que sobreentiende. Y por eso también se le llama pila. ¿Por qué? Porque generalmente en una pila, pues los primeros que salen son los que están en la parte superior. ¿Ya? Por eso se llama pila también. Otros le llaman pila de producto. ¿Les? Muy bien. Hay que ordenar esa pila. ¿Ya? ¿Quiénes van arriba? ¿Quiénes van abajo? Y a veces ese concepto en Scrum le llaman refinamiento. ¿Y quién hace ese proceso de refinamiento? El Product Owner. El Product Owner está en constante refinación o ya no hemos estado ordenando ese Product Backlog. ¿Y cómo ordeno? ¿Qué características o qué criterios utilizo para hacer ese orden? Pues primero está el valor. Porque sabemos muy bien que en Scrum lo más importante es, o lo que está en alta prioridad es aquel que genera más valor al cliente. Porque a nosotros nos interesa qué es lo que el cliente quiere ya, lo urgente. Y principalmente vemos el concepto, qué es lo que le genera más valor. Y generalmente eso va ahí, arriba, primerito, que le genere valor. Lo siguiente es el riesgo. ¿Ya? El riesgo también es un factor importante a considerar para que esté en la parte superior. O bajarlo también, dependiendo si no queremos asumir el riesgo. La versión, ¿ya? Porque también va a depender que en una versión yo ya establezca este requisito. Y finalmente la dependencia, porque si es un ítem que va a generar dependencia, entonces mejor lo implemento. ¿Por qué? Porque puede ser que existan en la parte de abajo varios ítems que dependan de este. Entonces, el que tiene más dependencia, pues lo tengo que elaborar primero para que no exista esa dependencia y no esté pues esperando que se haga una historia de usuario. Entonces, la que va en la parte superior y la que primero se va a desarrollar. Y también se habla de granularidad y también hablamos de longitudinalidad a nivel de tamaño. Entonces, mi Product Backlog está en constante refinamiento, está en constante ordenado. Por eso, vimos en una diapositiva anterior que hablamos de que el Product Backlog tiene vida propia. Tiene vida porque está en constante cambio y movimiento, que es justamente el por qué utilizar Scrum, porque esa pila está en constante cambio, que es un poco la gran diferencia que se tiene con el método tradicional. En el método tradicional se decía, tú tienes tus requisitos, se establecen los requisitos y esos requisitos van hasta el final. Si se aumentan nuevos requisitos, puede malograr todo el proceso de desarrollo. Aquí no. Aquí los cambios son bienvenidos, porque los cambios permiten que esta Product Backlog esté en constante cambio o llamemos que se esté ordenando constantemente o se esté
refinando. ¿Ya? Muy bien, ahí puedo reorganizar, priorizar, insertar nuevos ítems, puedo hacer estimaciones, puedo refinar a lo que vendrían a ser las épicas, ¿ya? Y convertirlas en historias de usuario, o eliminar algunos ítems pues que ya no se van a implementar. Muy bien, vayamos al concepto, al core del objetivo de este video tutorial, las historias de usuario. ¿Ya? Entonces lo más importante dentro del proceso de desarrollo de software y que nos interesa, o que interesa y que lo que se debe de aprender bien es a cómo redactar historias de usuario. Entonces, en Agile, en metodología ágiles o Agile, utilizamos lo que son esas historias de usuario. Es nuestra materia prima para el proceso de desarrollo de software. ¿Ya? Por eso dices, en Agile nosotros utilizamos historias de usuarios para definir requisitos. ¿Ya? Requisitos. Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Pues es una funcionalidad que aporta valor al cliente. Repito, aporta valor al cliente. Entonces debe tener presente que cada vez que yo redacto una historia de usuario, es valor para el cliente. ¿Ya? Aporta valor al cliente. Y eso se almacena en el product backlog, ¿no? Entonces hay unas recomendaciones para escribirlas. Uno, centrada en el usuario. ¿Ya? Centrada en el usuario y no en la tecnología. Olvídense de la tecnología, que es en el usuario, porque a veces redactan historias de usuario que hablan ya de frente a la tecnología. No, es que cuál es la necesidad del usuario y yo lo convierto en historia de usuario. ¿Ya? Charla en ascensor y sale en charla de ascensor porque debe ser bien cortita esta historia de usuario. Y se debe seleccionar un tamaño adecuado, pues hablamos a nivel de 10. ¿Ya? Pero principalmente lo que quiero que se entienda es que es centrada en el usuario. Son funcionalidades que aportan valor al cliente. ¿Ya? Y no hablo de tecnología, hablo que generen valor y centrado en el usuario. ¿Ya? Ahí tenemos un gráfico, entonces, ¿por qué tenemos que utilizar historias de usuario? ¿Ya? ¿Por qué? Porque potencian la participación del equipo. Y ahorita vamos a ver un gráfico, cómo se potencia la participación. ¿Ya? Se crean y evolucionan a medida que el proyecto avanza. ¿Ya? Van a ver cómo va a evolucionar una historia de usuario simple, cómo se va a convertir en una funcionalidad del producto, ¿no? Cómo genera valor. Son peticiones concretas y pequeñas. Simple, ¿ya? Contienen la información imprescindible, menos es más. Pequeñísima y tiene que estar bien redactada. Apoyan la cooperación colaborativa. Ahorita van a ver por qué se habla de colaborativa. Conversación, que es la parte que sí tenemos que aplicar. Y pues la conversación entre los miembros de equipo y todo. Hablemos con los stakeholders, por ejemplo. Muy bien. Voy a utilizar este gráfico para explicar, y justo está calculado el tiempo para agarrar este gráfico y explicarlo, con los derechos de autor siempre, de Mike Nipple, que es el que ha creado esta infografía, que un poco ayudarnos a entender de en qué consiste esta historia de usuario, qué es y cómo se implementa y ciertos conceptos, criterios y bueno, buenas prácticas que va a tener la historia de usuario. Entonces, recapitulemos. Una historia de usuario, vamos en la parte superior, es una historia de usuario es la descripción de una necesidad, ¿ya? Del usuario, ¿ya? Comprensible que las personas la entiendan, ¿ya? Necesidad, historia de usuario, necesidad del usuario, ¿ya? Vamos al costado derecho. ¿Qué dice? Una historia de usuario escrita es menos importante que la conversación que provoca. ¿Y por qué hablamos de conversación? ¿Ya? Muy bien. Ahí dejamos un ratito la conversación y nos vamos para abajo. ¿Cuál es la estructura de una historia de usuario? La estructura es bien sencilla. Yo, como, pongo el usuario o el rol, o el usuario generalmente, quiero el objetivo por la cual voy a seguir y para. La utilizo yo como quiero para. Así de sencillo. Nada complicado, creo que es bien sencillo. Ya, ahí vamos a ver un montón de ejemplos al respecto, perdón, varios ejemplos. Y ahí tenemos acción, resultado y el objetivo. Así de sencillo. Yo como quiero
Para. Ahí vemos los ejemplos, no se preocupe. Muy bien. Es la estructura sencilla. Muy bien, ahora nos vamos a ir a las buenas prácticas. Al costado izquierdo superior. Tenemos las famosísimas 3Es. ¿Qué son las 3Es? Primero es un card. O sea, esta estructura que yo creo es como una tarjetita. Yo, como, ¿ya? Quiero, para. Entonces, en una tarjeta pequeña. Por eso es la primera C. Card, una tarjeta pequeña. Muy bien. Segundo, la conversación. ¿Cierto? Ahí le voy a hacer clic. La conversación. ¿Por qué la conversación? Tú ves una pequeña tarjeta y dices, pues bueno, acá dice que el usuario va a hacer tal cosa o quiere hacer tal cosa para hacer algo. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer yo como desarrollador? Pues tengo que ir y preguntar qué significa esa tarjetita. Y ahí viene justo una de las grandes desventajas que está justo al costado, ahí ahí, en tu caso ustedes sería en la parte derecha, ¿ya? Donde dice, es menos importante que la conversación que provoca. Porque anteriormente en la metodología tradicional uno hacía una documentación, iba hacia su etapa de requisitos, luego pasaba a hacer una etapa de análisis, luego diseño y al final recién llegaba al área de desarrollo. Aquí no, aquí llegan historias de usuarios, ¿ya? Historias de usuarios, perdón, ¿ya? Que generan ese concepto, conversación. O sea, yo tengo que ir a conversar con el usuario y preguntarle, a ver, por favor, explícame, o preguntarle al product owner, quien conoce al respecto, pues empiezas a conversar. Y sabe muy bien que la mejor forma de que una persona entienda algo es la conversación oral y face to face, lo que estoy haciendo yo, ¿no? Y lo que ya les comenté en el video anterior, que por qué ahora voy a hacer videos mostrando mi rostro y por qué, porque me dijeron que es más recomendable pues que aparezca porque para que el que está viendo el video vea que es una conversación face to face y no es simplemente una imagen con una voz atrás que está hablando, ¿no? Entonces por eso también voy a partir de ahora hacer mis videos ahí, no importa chiquitito al costado, arriba, creo que está arriba en la edición de video, ¿ya? Para pues verlos. Entonces, ahí se genera un poco esa empatía. Entonces cuando yo voy y converso, y aquí está, se capta mayor información, porque es directo, el trato es directo con el usuario y el desarrollador, ¿ya? O en este caso a veces el product owner o el stakeholder, es directo, ¿ya? Es directo, y cuando es directo, la información es más directa, ya no hay ese problema que existía de el teléfono malogrado, ya no hay, se sale de contexto, ya es directo. Muy bien. Y el siguiente, pues la SEP. Como tú has hecho una conversación directa, tú ya entendiste, ya sabes en qué consiste esa historia de usuario, simplemente se confirma. Las 3 Cs que tenemos de las buenas prácticas. Entonces, fíjense, ahí tenemos, y vamos a ir de parte bajito. Se habla de invest, ¿ya? Y bueno, hay un pequeño ahí colgado que dice, no son un contrato. No es un contrato, simplemente es una historia de usuario. Antes los requisitos en la metodología tradicional eran contratos, lo que generalmente nosotros en la metodología ágil y Scrum se llama, pues, están grabados en piedra, ¿no? Y grabados en piedra y con sangre porque es un contrato. Al final los requisitos eran contratos. Por ejemplo, antes, cuando empezaba el mundo de desarrollo, pues yo hacía mi contrato en base a los requisitos. Me decían, bueno, la aplicación tiene que ser esto, esto, esto. Entonces, eso iba en el contrato y firmamos y se cumplía eso, eso, esto. Ahora no, ahora es diferente. Muy bien. Entonces, toda historia de usuario debe cumplir lo que se llama invest. ¿Qué es invest? En esencia son características que debe tener una historia de usuario. ¿Ya? Uno, tiene que ser independiente. Cada historia de usuario es un Product Backlog Item. Entonces se supone que es independiente de los demás ítems. Lapso que exista por ahí una dependencia, que es muy diferente, pero en este caso es independiente. O sea, yo voy a implementar esta historia de usuario sin, pues, depender de otra historia de usuario. ¿Ya? Entonces es independiente. Muy bien. ¿Ya? O sea, a lo mejor parecer por ahí. Negociable. ¿Por qué es negociable? Porque puedo negociar con el usuario, ¿ya? Porque algo puede estar no entenderse por ahí y pues hay que empezar a negociar. Y por eso viene la parte de la conversación, parte de la conversación, la negociación. Siempre digo, pues hay que negociar. Negociamos y de ahí pues se llega a algo
se llega a un buen fin, ¿no? Valuable. Y eso ya lo dijimos anteriormente. Genere valor, ¿ya? Realmente el product backlog item que se hace primero es aquel que genera más valor. Entonces, esta historia de usuario tiene que generar valor. Si no genera valor, no es una historia de usuario, porque es una característica que tienen las historias de usuario. Estimable. Yo puedo calcular, entre comillas, el tiempo que voy a demorar en desarrollar esa historia de usuario. ¿Ya? Pues fácil de estimar. Y ahorita vamos a ver cómo se hace también la parte de la estimación. ¿Ya? Y ese viene de small. Son pequeños. Ya les dije, es una tarjetita, algo pequeño que no me voy a demorar mucho tiempo. ¿Ya? Y ahí también vamos a ver la diferencia con lo que son las épicas. ¿Ya? Porque tiene que ser algo pequeño. Y también hay tiempos establecidos cuánto debo demorar hacer una historia de usuario. ¿Ya? Porque algunos ponen historias de usuario que son épicas a veces, ¿no? Y finalmente que sean testeable. Y cuando hablo de testable voy a mencionar por ahí al término de BDD, que es desarrollo dirigido por comportamiento, que justo encaja a los criterios de aceptación dentro de las historias de usuario. Que ahí está justo lo que vamos a hablar. ¿Ya? Tiene que ser testeable. Yo puedo realizar las pruebas. ¿Ya? Puedo probar esa historia de usuario. ¿Y cómo pruebo? Gracias a los criterios de aceptación que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Aunque es así, creo. Ajá, así, las historias de usuario. ¿Ya? Y esas son las características que debe tener una historia de usuario. Muy bien. Ahora nos vamos. Y lo que dice, no testable, debe poder probar. Entonces, sería raro que tengas una historia de usuario y que no se pueda probar. Porque todo lo que uno desarrolla realmente genera código, o a veces no específicamente código, pero eso es testeable. Por eso existe toda un área, toda una línea a nivel de pruebas de software. Muy bien, vamos a los criterios de aceptación. ¿Ya? ¿Qué son los criterios de aceptación? Pues esta historia de usuario tiene que ser testeable. O sea, tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Gracias a los criterios de aceptación. ¿Qué dicen los criterios de aceptación? Dice, vamos a utilizar este formato o esta estructura sencilla. Y lo justo ahí está pegado, digamos, entre comillas, el POSIT, que dice basado en comportamiento. Y ahí les iba mencionando lo que es el BDD. Desarrollo dirigido por comportamiento. ¿Ya? Muy bien. Tengo los criterios de aceptación. ¿Cómo es un criterio de aceptación? Dado que el escenario, cuando el comportamiento, entonces el resultado. No se preocupen, ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, esa es la estructura que vamos a utilizar en los criterios de aceptación. ¿Ya? Ahorita vemos ejemplos, no se preocupen, estamos también teniendo conceptos. Muy bien. ¿Y qué son estos criterios de aceptación? Pues tenemos que estos deben cumplir lo que se llama SMART. ¿Ya? Vamos viendo con el tiempo. Justo estoy con el tiempo. Exacto. Es specific. ¿Qué son? Son concretos, recogen los detalles. Son cosas bien específicas. No hay ambigüedad. Aquí la ambigüedad hay que sacarla. Tiene que ser bien específica. Dice measurable. Dice deben poderse medir para saber si alcanzaste la meta. ¿Ya? Deben capaz de ser medibles. Dijo, acá no hablamos de cosas no medibles. Generalmente cuando se desarrolla software, por suerte estamos en el área de las estructuras discretas o las matemáticas discretas. Por eso cuando se habla de desarrollo de software se habla de estructuras discretas, donde todo es medible. ¿Ya? Es medible. Entonces debe poderse medir. ¿Ya? También está achievable, que es que tu meta sea retadora, pero realista. ¿Ya? Tiene que ser realista, no es nada ambiguo. O sea, tiene que estar bien claro la historia de usuario con su respectivo criterio de aceptación. Result Focus. ¿Ya? Determina los beneficios para alcanzar la meta. ¿Ya? ¿Qué beneficios se van a obtener? Y finalmente, pues hay un time box, que ya vimos hace un momento que era el time box, un tiempo establecido. Por eso dice, fija un periodo para cumplirlo, ¿ya? Que vendría a ser la parte
SMART de las historias de usuario. ¿Ya? Se dan cuenta, son varios conceptos que a medida que vamos introduciendo en el tema, vamos a ampliar al respecto. ¿Ya? Muy bien. Listo. Esos vendrían a ser las historias de usuario. Muy bien. Ya pasó más de 20 minutos y nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Y luego vemos lo que son los criterios de aceptación y ahí vemos pues, un montón de ejemplos para poder entender qué son estos de historias de usuario, que es para mí la materia prima. Si no has redactado correctamente una historia de usuario, pues no vas a poder desarrollar, ¿ya? Porque a veces no lo redactan bien. Entonces tenemos que reforzar esa parte de redacción de las historias de usuario, porque las historias de usuarios son necesidades de nuestros usuarios. Si no he redactado correctamente las historias de usuario, entonces no he entendido cuáles son las necesidades de usuario. O sea, no he identificado el problema. ¿Ya? Muy bien, señores. Gracias por su atención. Espero haber contribuido algo en su enseñanza. Repito, no es un curso de certificación, es un poco para introducir los un poco conocer el tema de Scrum. Y ya les dije, simplemente requiero su apoyo suscribiéndose a este video tutorial y por ahí dándole un like. Estos videos no tienen nada de anuncios, son simplemente con fines académicos. Muy bien, muchas gracias por su atención.